Shalom, queridos hermanos y amigos, nos encontramos compartiendo el Evangelio de Marcos. Y habíamos llegado al versículo 40 del capítulo 1, donde la Escritura dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Bueno, aquí nos encontramos con un caso de Tzarat, lo que se traduce como lepra en las Biblias, y es conocido precisamente con esa palabra como lepra en el idioma griego. Esta palabra en griego surge de la otra palabra que es lepis, lo cual significa escama. Y a su vez, esta se relaciona con el verbo griego lepo, que significa pelar. Ya veremos por qué todas estas palabras se encuentran muy relacionadas. Ante todo, tenemos que ajustar los términos, porque lo que en la Biblia aparece traducido como lepra no es la enfermedad actual provocada por el bacilo de Hansen. De esta existen aún hoy en día lugares que se llaman leprosarios en varias partes del mundo, donde los enfermos de esta dolencia son segregados para evitar contagios. Y si se me permite, en esto quiero elevar un reconocimiento desde aquí a la eminencia científica que fue el venezolano, el doctor Jacinto Convit García, quien hizo los mayores avances en la cura de esta enfermedad. Reconocido incluso con la Legión de Honor francesa, el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y muchos honores más. Aclarado esto, debo decir que la lepra que aparece en la Biblia es un estigma originado no del contagio de un bacilo, sino que es producto del pecado, siendo uno de los motivos principales lo que en hebreo llamamos lashon hara o lengua del mal, lo cual sencillamente consiste en hablar mal, en tener expresiones malvadas y referencias malignas hacia personas que no lo merecen. Alguien me dirá, bueno, pero en realidad, ¿por qué dice hacia personas que no lo merecen si no se debe hablar mal de nadie? Bien, le contestaré que, bueno, si usted desea hablar bien de las virtudes de Amalek, o de Nerón, de Hitler o de los terroristas del ISIS, es su derecho. Pero yo solamente tendré palabras negativas hacia esas personas. Lo que es más importante en realidad es que en muchos casos no se trata de que esta enfermedad era provocada por hablar mal de una persona, sino que ocurría cuando alguien hablaba mal, por decirlo de una manera suave, de la voluntad de Dios. O sea, no era solamente hablar mal de una persona, sino lo que es más grave, esto surgía cuando también se hablaba mal de la voluntad de Dios. Por ejemplo, poniendo en duda sus virtudes, sus acciones o directamente sus indicaciones. Miren, un caso muy notorio de esto lo encontramos en el libro llamado Éxodo en castellano, Shemot en hebreo. Sé que no estamos estudiando el libro mencionado, pero resulta un ejemplo importante para ilustrar la cuestión. Miren, sabemos que Moisés recibe la comisión por parte de Yahweh de conducir la liberación del pueblo de Israel de Egipto. En el diálogo que el caudillo tiene con Yahweh, éste le dice, en el capítulo 3, versículo 18, «Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis». Sin embargo, en el capítulo siguiente, en el versículo 4.1, Moisés contesta. Entonces Moisés respondió diciendo, «He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Yahweh». Si el Creador y sostenedor de todas las cosas me dice algo, ¿quién soy yo para cuestionar lo dicho? Esto que hace Moisés, de cuestionar, de si sería oído o no, de cuestionar la palabra que Yahweh le da, no queda sin consecuencia. Por esto es que en el capítulo 4, versículo 6, ocurre lo siguiente. Mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Miren, sé que en ocasiones algunas personas confunden esta situación pensando que se trata de una de las señales mencionadas para torcer la voluntad de aquellos que dudaban de la obra de Yahweh al sacar el pueblo de Egipto. Pero no es así. Las dos señales mencionadas en Éxodo 4.9 son en primer lugar Éxodo 3.12, donde Yahweh le dice, «Esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte». Esa es la primera señal. Y en Éxodo 4.5 tenemos que dice, «Por esto creerán que se te ha aparecido Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob». Luego de que toma la serpiente por la cola Moisés y se transforma en vara, toma a Satanás y este se transforma en algo inerte en las manos del creyente. Pero bien, esto es tema de otros estudios. Como digo,
Lo que ocurre con Moisés cuando su mano se pone leprosa no es una señal, una de las dos señales, sino que es una consecuencia del lashon hará, de la lengua del mal, que Moisés tuvo al dudar acerca de la voluntad de Dios. Volviendo a la cuestión que estamos tratando, la lengua del mal, el lashon hará, ha sido bíblicamente el motivo principal por el cual se generaba la llamada lepra, zarat en hebreo. Lo primero que deseo observar en cuanto al evento que ahora estamos viendo en Marcos es la actitud del que se encuentra con Zarat. Él se acerca a Yeshua. Seguramente ha noticiado de los milagros que se hablaban de él. Aunque debo decir que en realidad la llegada de este hombre ante la presencia de Yeshua tiene una connotación más grande que la simple fama que lo precedía. Me refiero a que uno de los signos esperados del Mesías prometido es precisamente el sanar a los enfermos de Zarat. Aquí Yeshua se encuentra cumpliendo Isaías 53:4, donde dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto no era ajeno al judaísmo ni le es ajeno en la actualidad. Miren, en el Tratado Sanedrín, es uno de los tratados del Talmud, Sanedrín 98, se llama al Mesías como el leproso, en el sentido de que cargaría sobre sí las enfermedades y dolencias del pueblo. Entonces, es muy posible que el leproso que se acerca a Yeshua lo haya hecho no tan solo por la idea de que un milagrero anduviese por aquellos contornos, sino porque proféticamente era necesario que ocurriese esa manifestación. Es importante entender en este aspecto que una persona a la cual se le declaraba la situación de estar con Zarat, esto implicaba encontrarse prácticamente en una muerte civil, en una muerte en vida frente a la congregación de Israel, sin posibilidad de vivir una vida familiar, sin posibilidad de trabajar, sin posibilidad de desarrollar cualquier actividad comunitaria. Debía estar, en síntesis, cortado de la vida como israelita. En alguna medida, las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las cuales el mensaje de regresar al redil no les ha llegado, o se niegan a aceptar el llamado cuando lo han recibido, lo único que les queda es vivir la vida del leproso, alejado de la vid verdadera de Israel, apartado de las riquezas del servicio al Dios verdadero y abandonado de las promesas dadas a su pueblo. Bien, en el versículo, lo siguiente que se nos indica de este hombre son tres acciones. En primer lugar, dice que rogó. La palabra implicada aquí, me refiero al verbo griego parakaleo, significa mendigar, rogar, suplicar. La actitud de este Metzorat, de esta persona que tiene Zarat, implicó un pedido muy sentido, una súplica subida de tono afectivo. Fuera de un hombre presentándose ante la única oportunidad presente en su vida de poder volver a tener una vida de relación. Observen que luego dice, hincó la rodilla. Esta expresión debe fortalecerse, entendiendo mejor la situación. El verbo griego empleado, gonipeteo, no expresa solamente la idea de hincarse por respeto, sino de la actitud de aquel que se coloca frente a Dios, cayendo frente a Él. Y esto no es algo que imagine yo, no es algo que quiero profundizar a través de mis palabras. Si alguien, por ejemplo, lo desea, puede acceder a Greek English Lexicon, el libro más importante de traducción de griego antiguo que fue escrito por Liddell y Scott. La primera edición de este libro es de fines del siglo XIX y se han seguido editando hasta nuestros días. Consulté la edición de 1940 de este diccionario griego-inglés, y es precisamente la definición que les he dado del verbo gonipeteo. Otro ejemplo que puedo dar es el que considero uno de los mejores diccionarios de griego. Me refiero al Dictionnaire francés, diccionario griego-francés, también publicado en el siglo XIX, en 1895. Este fue escrito por Anatole Bailly. Este diccionario de francés es el que es usado en las universidades donde se aprende griego clásico, ¿sí? Es el diccionario griego-francés. En la página 414 de este diccionario, precisamente dando la definición de ginopeteo, la definición que da Bailly de la palabra es tomber à genoux, caer de rodillas. Caer de rodillas. Resumiendo, lo que la expresión
nos quiere significar, este se hincó de rodillas traducido en castellano, lo que nos quiere significar es que lo que hizo el leproso fue caer de rodillas en la actitud de alguien que se encuentra frente a Dios, que es su única esperanza de volver a la vida. Finalmente le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Esto es importante porque no basta con el conocimiento que Dios pueda tener de las dolencias que la persona sufre, sino que es fundamental que las peticiones sean colocadas ante su trono, que las peticiones lleguen ante su presencia. Pero algo más nos dice el texto. Fíjense que dice si quieres. Esto se corresponde con un verbo hebreo de uso bíblico, leevot, que significa desear, estar dispuesto. Esto requiere un acto de voluntad de parte del Creador, quien puede tener otros planes. Esto es importante porque es necesario tener presente que existen situaciones en las cuales la voluntad del Creador no sea la de que la persona reciba aquello que está deseando o esperando. Seguramente quien escuche esto habrá asistido o se habrá enterado del triste espectáculo de algunos predicadores que ante la falta de sanación en un enfermo le reprochan en la cara su falta de fe, sin entender que es Yahweh quien tiene que tener el primer deseo de sanar a la persona y no solamente importa la voluntad del enfermo o del predicador de turno, por más gritos, imposición de manos o palabras ininteligibles pueda decir. Yo estimo que en realidad la consulta, si quiere, debe entenderse alegóricamente como si está en los planes de Dios que tal persona sea sanada en ese tiempo, en ese momento. Pues no podemos tener dudas acerca de que Yahweh quiere que todas las personas estén sanas, fuertes, felices. Pero bien sabemos que tal vez haya que esperar en algunos casos a su pronta venida, para que los cuerpos sean transformados y todo vestigio de enfermedad desaparezca. Por ello, si la expresión del leproso fue de duda acerca de si el Mesías desea que todas las personas gocen de salud, sean sanas, felices, fue una pregunta impertinente, una pregunta que no correspondía. Pero si la pregunta contiene el trasfondo espiritual de que algunos serán sanados cuando sus cuerpos se transformen en la segunda venida, la situación es diferente. Tengamos presente esto cuando veamos que pasan los años y algunos hermanos no encuentran la sanidad física esperada. Evitemos todo juicio acerca de su posible falta de fe. En cualquier caso, la respuesta práctica de Yeshua en lo que estamos viendo no se hizo esperar. Capítulo 1, versículo 41. Y Yeshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Podemos ahora, frente al ruego del leproso, ver que Yeshua genera varias acciones. En primer lugar, dice, tiene misericordia de él. Bueno, queridos oyentes, no puedo hablar y faltar a la verdad, dejando que quien me escucha desconozca algo importante. Cuando realizo el estudio de pasajes bíblicos del llamado Nuevo Testamento, lo hago a partir de la lectura de 12 manuscritos griegos conocidos a disposición de cualquier persona en el mundo. Incluso los puede encontrar en portales de internet. Estos manuscritos son los que emplean en su mayoría las distintas sociedades editoras de la Biblia. 11 de estos manuscritos coinciden en decir, en el versículo 1:41, la frase «Kaisplanch nisteis», «Kaisplanch nisteis», y tuvo misericordia. Sin embargo, un manuscrito empleado por la Sociedad de Literatura Bíblica de Estados Unidos dice «Kai orgisteis», lo cual significa «se airó». Esto no es una palabra menor. ¿Sí? En la mayoría de los manuscritos dice que tuvo misericordia de él, Kai splanch niseis, pero en un manuscrito dice Kai orgisteis, se airó. Como digo, no es una palabra menor. Claramente en ese manuscrito dice que Yeshua se airó al mejor estilo del Dios airado del llamado Antiguo Testamento. El manuscrito existe, el texto existe. Y de hecho, como les digo, cuando la Sociedad de Literatura Bíblica de Estados Unidos nos da este pasaje de Marcos 1:41, lo traduce de esta forma, que Jesús se airó. ¿Cómo se explica entonces esta situación? La explicación puede encontrarse en lo que al principio dije acerca de la duda de si quería o no la sanidad para él.
Es posible que sea la duda acerca de los más profundos y verdaderos sentimientos de Yahweh, dudas acerca de su amor para con las criaturas, dudas de si desea el bien o el sufrimiento, lo que generase la ira presente en este texto. ¿Cómo podemos dudar acerca de su buena predisposición a la humanidad, si entregó su vida por todos nosotros? En cualquier caso, sea que se airó o que tuvo misericordia, su amor por todos nosotros y por aquel hombre con Zarat existió y existe. Y es a ese punto al que debemos dirigirnos. Luego dice que Yeshua extiende la mano y lo toca. Aquí tenemos un gesto mucho más serio y perturbador para la mentalidad del momento. El extender la mano y tocar al leproso es un gesto único, tremendo. Porque debemos recordar que el que tenía Zarat se encontraba en un estado de impureza ritual. De hecho, una de las obligaciones que debían observar los que tenían Zarat era vocear, gritar, inmundo, inmundo, cuando estaban por las calles, avisando a todo el que estuviese cerca sobre su condición para que evitaran tocarlo y quedar precisamente en estado de impureza ritual. Luego dice que da la palabra. Aquí es donde se expresa todo el poder de la deidad. Pues debemos entender que la palabra dada por Yeshua no es solamente el vocablo que hace vibrar el aire y llega a oído de los presentes, sino que es una palabra con el poder y la autoridad de cambiar la realidad física. Una palabra que tiene la capacidad de modificar la materia. Pensemos que a lo largo de toda la superficie de la piel de este hombre, la Zarat presentaba un color distintivo y posiblemente una superficie escamosa, repulsiva al tacto y a la vista. Y todo eso sobrenaturalmente desapareció. Como dice el versículo siguiente, ello ocurrió, sí, precisamente la palabra de la cual he hablado desde el principio, eusis, de inmediato. Versículo 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. En este versículo 42 debemos tener algo presente. Si bien el Metzorá quedó limpio, libre de la afección, sin embargo, la declaración de limpieza debía hacerse conforme la declaración requerida por la Torá. A estas cuestiones, si les interesa, las pueden encontrar en el libro de Levítico, en el capítulo 14. Pueden ampliar esta cuestión. Versículo 43. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Ahora me voy a tomar la licencia de trabajar un poco más el texto en griego, porque las palabras empleadas son bastante fuertes y sin embargo creo que la traducción no alcanza a expresar, a exponer la fuerza y el tenor de las mismas. Entonces le encargó rigurosamente. Kai embrimésamenos autó. Kai embrimésanos autó. Le encargó rigurosamente. Y es que aquí nos encontramos de nuevo con la situación que describía al principio del tratamiento de estos versículos. El trato que le dispensa no es suave. El verbo briomai, contenido en la primera palabra, significa literalmente resoplar. Como si pensásemos en el resoplido, por ejemplo, de un caballo enojado. Hago esta comparación respetuosamente para que se entienda la idea del verbo. Que se traduce, le encargó rigurosamente. Kai embrimésamenos autó. Repito, este verbo briomai, es precisamente esa idea, la del caballo enojado que resopla. Luego dice, le despidió luego, traducido en castellano, eusis exevalen auton. Nuevamente la traducción dada en castellano es suave o trata de suavizar la situación. Los términos griegos no dicen lo despidió luego. Dice, de inmediato lo echó. Eusis exevalen auton. Es el mismo verbo que se emplea cuando dice que expulsa demonios. Mateo 7:22. O Mateo 8:12, el que será echado del reino. Como pueden ver, no se trata de una despedida cordial. Eusis exevalen auton. De inmediato lo echó. Pensemos entonces que el versículo podría entenderse como y habiéndole advertido con severidad, con enojo, lo echó de inmediato. Y no estaríamos faltando a la letra verdadera del traductor griego. Seguramente, esta imagen de Yeshua nos acerca más al Dios fuerte que sacó al pueblo de Egipto
con la severidad de las plagas, y menos a ese de modales tan suaves de cierto cine de Hollywood. No es que aquí falte amor, tengamos presente esto. Hay un amor tremendo por la humanidad, pero hay severidad ante el pecado. Hay un amor tremendo por el ser que está sufriendo el Zarat, por el Metzorá. Hay un amor tremendo. Es Dios mismo librándolo plenamente de esta consecuencia de pecado. Porque como les dije, el Zarat no se generaba por el bacilo de Hansen, como es la lepra actual, por tocar a una persona con lepra. Lo que ocurría si se tocaba a una persona con Zarat es que venía una impureza ritual. Pero esta no era una enfermedad transmisible. O sea, Yeshua no está presentando un enojo frente a una enfermedad transmisible, por ejemplo, por contacto. Lo que está expresando Yeshua es la ira de Dios frente al pecado. E incluso frente a la duda de que Él quisiese el bienestar, lo mejor, la sanidad, la felicidad para las personas. Versículo 44, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moshe mandó, para testimonio a ellos. Repito, esto es lo que podemos encontrar en el capítulo 14 de Levítico. No tiene sentido que yo dé estas explicaciones ahora. Versículo 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Yeshua no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Miren, queridos hermanos, si en los versículos anteriores habíamos visto la misericordia de Dios mismo allegándose a la persona sufriente mostrada en la imagen de la suegra de Pedro, hoy tenemos a Yeshua acercándose también a la persona sufriente, a la persona que tiene las consecuencias del pecado en su vida. Yeshua está disponible para todos. Yeshua está disponible para aquel que tiene una vida éticamente buena, como pudo haber sido la suegra de Pedro, y también aquel que ha tenido una vida de pecado. No hay acepción de personas en esto. Yeshua, su salvación, su sanidad, lo cual también es Yeshua, están disponibles para todo el mundo. Y hoy, también a través de estas palabras, se está acercando a todo necesitado. Mi nombre es Ricardo y este es un podcast para las congregaciones nazarenas y para todos aquellos hermanos que nos acompañan. Tengan paz.